Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hello, profe. ¿Estamos bien por aquí? Buenos días. Buen día con todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estábamos viendo los operadores y solo una cosita por aclararles de lo que vimos el día de ayer. En realidad, todo lo que es excepciones, por ejemplo, en el examen no va nada de excepciones, ¿no? Todo el capítulo de excepciones le corresponde a programación 2. No es parte del temario de programación 1 ver las excepciones. Únicamente estábamos viendo el día de ayer los operadores aritméticos que nos pueden dar errores y a veces sí lanzan esos errores. Y una forma de tomar, sobre todo los aritméticos, es de esta manera. Entonces, lo único que veríamos es esta excepción, la excepción aritmética, porque estamos viendo los operadores aritméticos en los números enteros, ¿sí? Eso es lo único que iría. De ahí no vayan a estudiar o a revisar toda la parte de todos los tipos de excepciones que existen y todo eso, porque eso es parte de programación 2. Ahí sí van a ver a detalle todo lo que es manejo de excepciones. El try and catch, ¿sí lo estudiamos? No, solamente así como tal cual lo vimos aquí, solo try y catch con la excepción aritmética, nada más. ¿Sí? Okay. Bien, por otra parte, ayer en el ejercicio en el que estábamos viendo las comparaciones, por ejemplo, de los strings, teníamos ahí que estábamos comparando dos strings y recordamos que la comparación nos salía que es verdadero y no entendíamos el motivo. Bueno, el motivo también es que en realidad uno debe comparar los strings no con el igual igual, sino con el equals, con el x equals, para comparar los strings porque son referencias. Pero ¿por qué si nos está funcionando esta comparación de si x es igual a y? También la clase de strings y el string builders es parte de programación 2. Ahí van a ver a detalle cómo funciona esta clase especial del string, pero digamos que inicialmente únicamente vamos a considerar que cuando nacen los strings, como es una clase especial que tiene el Java, los strings se ubican en una parte de memoria que es el pool de strings. Tienen una parte de memoria especial para ellos y cuando nacen, cuando están declarados como los declaramos aquí, funcionan de una manera y Java los está colocando como que la misma dirección a los dos. Como tienen la misma dirección, cuando les comparamos, nos da un true. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo aquí pongo un hola 2 y yo modifico el string y? En teoría, los dos van a tener hola 2 y el comparador me debería seguir funcionando y no funciona, y eso es lo que nos ocurrió en un ejercicio cuando estábamos comparando dentro de un if dos variables de strings y una de ellas, o las dos creo que estábamos leyendo desde el teclado. Cada vez que yo modifico el string, hago alguna operación, le concateno, como en este caso le he concatenado al y más un número 2, Java lo que hace es asignar al y en otro espacio de memoria, en un espacio de memoria nuevo. Este le coloca en un espacio de memoria tal como lo declaró, que se llama el pool de strings. Y luego cuando yo le modifico, lo que está haciendo es creando otra variable en otro espacio de memoria donde coloca lo que tenía hola más la nueva cadenita que ahora es 2 y ya tiene una dirección de memoria diferente. Por tanto, al compararles como referencias, ya no tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces, lo adecuado no es comparar los strings con el igual igual. Para que no le dé problemas cuando está programando, tiene que comparar con el equals. Esa es la forma correcta de comparar los strings y que siempre va a comparar el contenido del string, no la referencia, no la dirección. Eso es algo por aclarar. Ya más adelante ustedes van a ver que existen clases mutables e inmutables dentro de Java en programación 2 y ahí les van a explicar a detalle el string y el string builder, que una clase es mutable y la otra es inmutable y eso ya es parte de programación 2 y van a aprender a manejar de mejor manera y van a comprender por qué cuando recién se les declara
utilizan el mismo espacio de memoria, ¿sí? Así como una aclaración a lo que el día de ayer ocurrió. Listo. Ahora sí, continuemos en donde nos habíamos quedado. Ya vimos los comparadores, las operaciones de esta relación, que es justo lo que estábamos viendo. Ahora sí nos vamos a los operadores lógicos o booleanos que tenemos dentro de Java. Estos operadores lógicos o booleanos lo que van a hacer es aplicar una operación sobre algunos de ellos son unarios, significa que funcionan sobre una variable. Hay otros que son binarios y funcionan con dos variables. Por ejemplo, tenemos el operador de la negación, que ya lo conocemos, ¿cierto? A una expresión de tipo booleano o a una variable booleana, le colocamos delante el signo de exclamación, que es el operador de negación, y lo que va a hacer es cambiar el valor que tenía antes. Si antes me estaba devolviendo un true, me va a convertir en un false y viceversa, ¿cierto? Ese es el operador más fácil y con el que ya hemos trabajado. Luego tenemos el pipe, ¿cierto? Que representa la suma lógica o el OR en números binarios, significa el OR. Y el OR o la suma lógica solamente devuelve positivo cuando las dos variables son verdaderas. Es decir, nos devuelve true cuando las dos son, el OR nos devuelve true cuando cualquiera de las dos variables tiene un valor verdadero. Solo cuando las dos son falsas nos va a devolver falso. Caso contrario, si una de las dos es verdadero o las dos son verdadero, nos devuelve un true. La suma lógica exclusiva, el XOR, en cambio, no sé si ustedes conocen lógica matemática. Sí, un poco. Ajá. Entonces, el XOR, en cambio, se representa con este simbolito, ¿cierto? También nos va a servir para devolvernos cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, nos devuelve verdadero. ¿Sí? El producto lógico, el AND, este sí, nos devuelve verdadero solo si los dos son verdaderos. Caso contrario, nos devuelve falso. Estos dos, la suma lógica con cortocircuito, es decir, no solo un pipe, sino dos pipes, igual el AND doble, lo que hace es lo mismo que el operador simple, pero siempre está preveyendo en el caso de que el primer operando es verdadero, el segundo salta y el resultado es true. Es decir, ¿qué es lo que hace esta suma lógica con cortocircuito, el que es doble? Evalúa siempre, es más rápido que la suma lógica, porque este siempre evalúa el primero y el segundo. La suma lógica con cortocircuito lo que hace es evaluar siempre el primero. Y si este ya es verdadero, como es un OR, ya no evalúa el segundo. Entonces usted cuando utilice la suma lógica doble o con cortocircuito, debe tratar de poner al lado izquierdo la expresión que esté más seguro que va a ser verdadera. En ese caso, cuando esto ya es verdadero, ya no evalúa la segunda expresión y nos devuelve un true. Y el doble, el producto lógico con cortocircuito, también funciona igualito. Si el primero operando ya es falso, no evalúa el segundo y me va a devolver un falso. Estos son más rápidos porque evalúan el primer operando y únicamente y en función de eso ya devuelven una respuesta. Pero si este primer operando no es true o este no es falso, entonces sí evalúan el segundo operando. Entonces, esa sería la diferencia. En cambio, este siempre evalúa el primero y el segundo y ahí envía la respuesta. Estos son un poco más rápidos que los simples, pero al final el resultado, digamos, siempre va a ser el mismo, sea que utilicemos la suma lógica o la suma lógica con cortocircuito. Únicamente se mejora el rendimiento cuando utilizamos dobles, que es justo lo que nos dice en la parte de abajo. Para mejorar el rendimiento de ejecución del código es recomendable emplear en las expresiones booleanas el operador con cortocircuito en lugar de los operadores simples. En ese caso es conveniente situar la condición más propensa a ser falsa en el término de la izquierda.
esta técnica puede reducir el tiempo de ejecución del programa. De forma equivalente, es preferible emplear el operador de la suma lógica doble al operador simple. En este caso es conveniente colocar la condición más propensa a ser verdadera en el término de la izquierda. Ahí tenemos nuestros operadores lógicos. Y una pregunta. Dígame. ¿La suma lógica y la suma lógica exclusiva tiene alguna diferencia? La suma lógica exclusiva. Sí, el XOR tiene una tabla de verdad diferente a la tabla del OR. Vamos a ver aquí. Tenemos, por ejemplo, el XOR. Esta sería la tabla de verdad del XOR. El XOR, si los dos son verdaderos, nos devuelve falso. Y si los dos son falsos, nos devuelve falso. Si uno de los dos es verdadero, entonces nos devuelve verdadero. Ese sería el XOR. Esta sería la tabla de verdad de este operador, el XOR. Mientras que del OR únicamente nos va a devolver siempre verdadero cuando cualquiera de los dos es verdadero, y si los dos son verdaderos al mismo tiempo, también nos devuelve verdadero. Esa sería la principal diferencia con el XOR. Que el XOR, si los dos son verdaderos, nos devuelve falso. Aquí tenemos. Se comporta igualito que en la lógica de operadores. Solamente aquí estamos mirando los resultados, ¿no es cierto? Aquí tenemos la negación de un verdadero, la negación de un falso, nos va a devolver lo contrario. El OR, tenemos la tabla de verdad del OR, solo nos devuelve falso cuando los dos son falsos. El AND nos devuelve verdadero solo cuando los dos son verdaderos, caso contrario son falsos. Y el XOR nos devuelve verdadero si uno de los dos es verdadero. Si los dos son verdaderos o los dos son falsos, nos devuelve falsos. O sea, el XOR era la obediencia Wilson, eso que vimos en fundamentos, que eso es verdadero cuando son diferentes. Sí, ya, ahorita me acabo de dar cuenta. Esa es la diferencia. Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio donde tenemos una variable X, una variable Y. Nos pide ingresar un usuario, ingresar una contraseña, y aquí tenemos el uso, ¿no es cierto?, si el usuario con el equals, que es la forma correcta de compararlas, los strings es igual a X, y la clave es igual a Y, o el usuario es igual a y la clave es igual a X. Es decir, no importa si tú como usuario colocas Java o desde cero, en los dos casos te va a permitir ingresar, caso contrario te dice contraseña equivocada. Un ejercicio bastante sencillo del uso de los operadores, ¿no es cierto?, que podemos utilizar más de una expresión. Lo importante es colocarla entre paréntesis para que ésta se evalúe primero y luego esta se evalúe segundo, y luego se va a evaluar el OR entre el resultado de la primera y la segunda. Eso únicamente, que en el if y cuando usamos los operadores sí es importante colocar los paréntesis para saber qué expresión se tiene que evaluar antes. Porque si no colocamos el paréntesis, colocamos el AND, se ejecuta este AND primero y luego el OR, pero de ese resultado con solamente esta parte. Y luego eso con el AND de aquí, que no es el resultado el mismo. Por ejemplo, no sé si hagamos este ejercicio mismo. Hagámoslo ya.
Ingresamos el usuario, ingresamos la clave. Sí, hacemos la primera comparación, digamos únicamente si usuario punto equals es igual a x, ¿cierto? Colocamos el OR o clave. Y aquí estaba al revés en el ejercicio, me parece, es un AND. Colocamos paréntesis que nos va a juntar la otra expresión. Aquí colocamos el OR. También decimos algo parecido a esto. Si usuario es igual a y clave es igual a x. Les va a imprimir. Listo. Ahí lo tenemos tal cual. Primero se va a evaluar si el usuario y la clave sean iguales a x y si no, de este lado, si el usuario y la clave es igual a y a x. Cuando cualquiera de las dos cosas ocurra, nos da bienvenido. Entonces ingresamos el usuario, ingresamos Java, ingresamos la clave. Bienvenido. Si ingresamos al revés, y nos da bienvenido. Ingresamos otra cosa. No exitoso, que es lo que queríamos hacer. Pero ¿qué ocurre si no colocamos los paréntesis? ¿En qué orden se va a evaluar las expresiones que tenemos? Sí, como si cumple, que, a ver, vamos a ver, en este caso sí nos va a cumplir, porque usuario es igual a Java y la clave es igual a la clave. Está aquí, este AND nos da verdadero. O el usuario es igual a y, este nos va a devolver un falso, pero como el O doble inclusive ni siquiera va a evaluar esta parte de aquí, porque si esto ya me dio verdadero, ingresa acá, ¿cierto? ¿Cuándo debería funcionar al revés? Cuando yo digo desde 0 y Java, ¿sí? Me dice el usuario es igual a desde 0. Esta parte me va a dar falso con el AND. Clave es igual a y. Me va a dar falso. De hecho, esto me da falso, todo esto me da falso y el OR va a evaluar esta parte de aquí. Si el usuario es igual a y, bueno, como es el OR, esto ya me da verdadero.
Y si la clave es igual a X, pues esto también me va a dar verdadero. Bueno, en este caso no funciona mi teoría. Vamos a ver. Hagamos otra evaluación en la que queramos que si nos funcione el orden sea distinto. El AND necesita que esto sea verdadero o esto y esto sea verdadero. En este caso, como estoy comparando la clave, el X y el Y con lo que estoy ingresando, usuario y clave, si yo evalúo esto, y esto es un AND, si el usuario Y es igual a X, el usuario no puede ser igual a Y. Y esto me va a devolver un falso. Y queríamos que se evalúe así. Si el usuario es este o este, ya va a ingresar. Nos vuelve un verdadero. Y este de acá. Pongamos algo un poquito más claro. Aquí primero debería ejecutar el OR. Cualquiera de los dos debería cumplir que sean igual a esto. Y luego debería cumplirse el AND que tenemos aquí. Si quitamos el paréntesis, se va a ejecutar el OR. Bueno, igual se va a ejecutar el AND. En segundo lugar, no me sale el ejercicio que quiero.
Ya. Si el usuario es igual al Java, ok, nos da este OR. Todo esto nos va a dar verdadero. Y con el AND tendría que cumplirse que la segunda parte sea verdadera o que el usuario sea igual a Y, que no se cumple. El usuario es igual a X, entonces esto no está falso. Clave 2 también no está falso. Y el AND entonces no nos va a devolver verdadero. Ahora si yo quito los paréntesis, el orden de evaluación debería ser distinto. Primero va a preguntar si el usuario es igual a Java, lo cual sí va a cumplir, me va a dar un AND. Con el OR ya no me importa que diga la clave, ¿cierto? Entonces en clave le colocamos otra cosa. De todas maneras, la primera parte me va a dar verdadero, ¿cierto? Y el verdadero, y si la clave 2 es igual a Z, que sería 0, me va a devolver verdadero. Y si el usuario es igual a Y, con el OR, que en este caso no es igual a Y, entonces ya me devuelve un falso ahí. Listo, veamos cómo se evalúa. El usuario es igual a X, sí, el OR ya no se evalúa, va a evaluar todo esto como un verdadero. El AND, si esto es verdadero, va a evaluar solamente si la clave 2 es igual a Z, y la clave 2 no es igual a, no, sí es igual a Z, por eso esto me da verdadero. Todo esto me devuelve verdadero, y el OR ya no evalúa la parte de aquí, y por tanto entró al bienvenido. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos paréntesis, se evalúa de izquierda a derecha todas las condiciones que tenemos. Si queremos asegurarnos de que haya un orden específico, que primero se cumpla todas estas condiciones y luego estas, debemos colocar los paréntesis. Bueno, los operadores lógicos o booleanos, cómo funciona la lógica de predicados, ¿cierto? Donde se aprende las compuertas AND, OR, XOR y otras compuertas adicionales que tienen en Java. Solo tenemos estos 3 operadores. Existe un operador adicional que se denomina el operador condicional o operador ternario. Utiliza, de hecho, tres condiciones para evaluar. Por eso se llama ternario, porque tiene 3 operadores o 3 variables. El operador es un signo de pregunta, de interrogación y 2 puntos. Funciona similar a un if, pero bastante reducido. ¿Qué es lo que se busca? Nos dice, una expresión lógica va a evaluar una pregunta que hagamos. Si esa pregunta es verdadera, se va a asignar lo que tenga después del signo de interrogación, se va a asignar la expresión 1, y si esta expresión lógica es falsa, se va a asignar la expresión 2. Aquí tenemos un ejemplo, pongamos A vale 4, y yo aquí tengo una expresión. Me dice si en B asigne, B es la variable a la cual voy a asignar, y desde aquí, desde el A, está el operador ternario. Entonces, la expresión que colocamos primero, la expresión lógica, me dice si A es igual a 4, entonces, si es verdadero, si eso se cumple, asigne en B A más 5. Si no se cumple, asigne en B 6 menos A. Entonces, como A sí es igual a 4, lo que se va a cumplir es la parte de aquí, y B va a valer 9. En esta expresión de acá, igual, en B vamos a asignar, aquí tenemos la primera expresión que evaluamos, si A es mayor que 4. En este caso, A no es mayor que 4, es igual, por lo tanto, esto nos da falso. No se asigna la parte del verdadero, sino que se va a asignar la parte falsa, la que está después de los 2 puntos,
A vale 4 más 8, 12. Entonces en B se asigna el valor de 12. ¿Sí? Esa sería es una sentencia de asignación, pero con una expresión lógica ahí. Similar a si pusiéramos un if, si la expresión lógica en valor asigne la expresión 1, si no en valor asigne la expresión 2. Sería similar a este if con asignación, pero dentro de una sola línea. Ese es el operador ternario. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de si quisiéramos obtener el máximo de 3 números. Tenemos el número A, el número B y el número C y un resultado. Entonces, con el operador ternario podemos resumir, ponemos en el resultado, colocamos 2 operadores prácticamente. En el primero vamos a asignar en el resultado esta partecita de aquí, donde nos dice, bueno, tenemos un paréntesis que va desde el inicio hasta acá, hasta el fin. Aquí va la primera expresión. Si A es mayor que B, entonces aquí deberíamos poner la expresión verdadera. ¿En qué consiste la expresión verdadera? En otro operador ternario que está ahí metido. Si A es mayor que B, entonces evalúe otro operador ternario en el que pregunta si A es mayor que C. Si A es mayor que C, entonces asigne A. Si es falso que A es mayor que C, entonces asigne C. Estos 2 puntos vienen a ser el falso de la primera parte. Si A es mayor que B y esto no se cumple, entonces se va a cumplir la parte de acá abajo. Y acá tiene un tercer operador ternario. Y pregunta si B es mayor que C, entonces coloque B. Si no, asigne C. Sería la forma de obtener el máximo de los 3 números, que viene a ser lo mismo de acá. Pregunta si A es mayor que B, aquí tenemos. Ahí está la pregunta. Tenemos un if anidado, en donde pregunta si A es mayor que C. A es mayor que C. Entonces, asigne A. Tenemos la asignación de A. Si no, ahí están los 2 puntos, que es de este operador y más interno. Si no, asigne C. Tenemos la asignación del C. Pero nos faltaba terminar el primer operador. Ya teníamos la parte verdadera. Estos 2 puntos significan el if de aquí. Nuevamente vuelvo a colocar otro operador. Si B es mayor que C, entonces asigne B. Y si no, asigne C. Y tendríamos lo mismo para obtener el máximo de 3 números. El operador ternario es, pongamos aquí, más sencillo que eso. Ponemos aquí la primera expresión, lo que queremos evaluar. En este caso preguntamos si usuario es igual a X, ¿cierto? Si eso ocurre, yo coloco el símbolo de interrogación y aquí debo ponemos los 2 puntitos también, ponemos si usuario es igual a X, entonces ahí voy a preguntar si clave es igual a Y. Bueno, no nos metamos dentro de una segunda asignación. Aquí asignemos entonces si el usuario es igual a X, asignemos bienvenido. Y si no, intento inválido. Ahí tenemos el operador ternario así como que únicamente evaluando una sola expresión. Un if y una asignación directa. Si el usuario es igual a X, voy a asignar en la variable string bienvenido. Si no, voy a asignar intento inválido.
Inge, a mí se me vino la duda, el signo de pregunta, ¿para qué sirve? Nunca lo había visto. Es parte del operador ternario. A ver, vamos, terminemos la ejecución ya. Si el usuario es igual a, pongámosle Java 2 o Java 3, ingresamos cualquier cosa, solamente estamos evaluando en este caso el usuario. Si el usuario es igual a Java, entonces iba a asignar en resultado bienvenido. Y si no, iba a asignar intento inválido. En este caso, el usuario, lo que ingresé en usuario es Java 3, no es igual a Java. Por tanto, en resultado le asignó intento inválido. Entonces, ¿qué decíamos? El operador ternario, Dieguito, consta de una interrogación y un dos puntos. Ese es el operador ternario. En el operador ternario, en la primera parte, yo coloco una expresión lógica, como si fuese un if. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, he colocado, esta es la expresión lógica que voy a evaluar. Si el usuario es igual a X. Después de la interrogación, colocamos lo que va verdadero. Esto es la parte verdadera. Y aquí, si es que esa expresión no se cumple, entonces colocamos lo que va en la parte falsa. ¿Sí? Entonces, esta interrogación es justamente parte del operador ternario y va en conjunto con estos dos puntos. Como la variable en la que yo voy a recibir es de tipo string, entonces yo, cuando esto se cumpla, asigna lo que tengo, el string que está puesto aquí. Yo podría aquí asignar cualquier cosa, ¿sí? Lo único que yo debo tomar en cuenta es que si la expresión se cumple, en resultado se va a asignar lo que está después de la interrogación. Y si esta expresión no se cumple, se va a asignar lo que está después de los dos puntos. Eso es cómo funciona el operador ternario, ¿sí? En este caso, si el usuario es igual a X, que es lo que voy a evaluar, se va a asignar esta expresión dentro del resultado. Digamos, si nosotros trabajáramos con números, digamos, un B, tenemos B. Igual, yo puedo utilizar el operador ternario aquí. Yo digo, si 5 es mayor que 8, esa es la pregunta. Si 5 es mayor que 8, entonces asigne 22. Caso contrario, asigne 12. Porque esa es la lógica que yo le quiero dar. ¿Cuánto vale B? 12. Exactamente vale 12, ¿no es cierto? Porque 5 es mayor que 8, es falso. ¿Qué se va a asignar? Lo que tengo en falso, el 12. Entonces B va a valer 12. Así es como funciona. Y entonces, si le ponemos más condiciones después del signo de interrogación, las evalúa como si fuera un I o un O. Viene a ser como un if anidado, más bien, ¿no es cierto? No es un and o un or. Digamos, vamos a colocar aquí un paréntesis, ¿ya? Y aquí volvemos a colocar otro operador ternario. Digamos, aquí preguntamos en cambio si 6 es igual a 6, pongámosle, ¿ya? Ya creo que ya entiendo. Y ahí yo puedo decir, si 6 es igual a 6, entonces asigne 4. Si no, asigne 3. Sí, entiendo. Es un anidado, como usted decía. Es un if anidado. Solo que a veces no tenemos el paréntesis ahí y entonces se nos complica un poquito leer, pero en realidad lo que debe hacer es buscar el signo de interrogación, ¿no es cierto? Y de ahí hasta donde encuentre los dos puntos debería ser un operador, la parte verdadera. Dice, ahí encuentro los dos puntos, pero ¿qué tengo aquí? Nuevamente tengo una interrogación, entonces se entendería que lo que está delante del signo de interrogación es la expresión lógica, identifico cuál es la expresión lógica, entonces este operador ternario tiene que terminar primero, lo que esté antes, después de la interrogación será la parte verdadera,
los 2 puntos, este falso es la parte falsa del operador ternario que estaba aquí dentro. Entonces estos 2 puntos de aquí es la parte falsa del primer operador ternario. ¿Sí? Eso es lo que debemos identificar claramente. Aquí en la parte falsa podría volver a colocar otro operador ternario. Si 3 es diferente de 5, entonces aquí tengo la parte verdadera de eso, asigne 4. Si no, asigne menos 4. Entonces, esta es la parte verdadera del primer operador. Aquí tenemos un segundo operador ternario completo. Entonces, si esta expresión se cumple, va a entrar a evaluarse esta parte. Si no se cumple, va a entrar a evaluarse la parte de acá. Y luego ya cualquiera de las dos se evalúa esta expresión. Si se cumple, asigna este valor. Si no, asigna este de aquí. Entonces el operador ternario es una asignación con un if dentro. Y dentro del if yo puedo colocar otros operadores ternarios anidados. Si yo quiero asignar sobre números, lo que voy a asignar finalmente deben ser números. Si yo estoy asignando strings, lo que voy a asignar deben ser strings. Deben ser del mismo tipo de dato de la variable a la cual yo le estoy asignando el operador ternario. Yo no podría. Vemos que aquí vamos a declarar de tipo boolean. Y vamos a colocar un operador ternario aquí, donde diga si 4 es mayor que 7. Pregunta, asigne 8, si no, asigne 4. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a asignar en una variable booleana. Entonces aquí yo debo colocar algo que me devuelva asigne verdadero, si no, asigne falso. Ahí sí me funciona. O puedo colocar una expresión que me devuelva verdadero o falso. Es decir, podría decir yo, si x igual a usuario, si es falso, en cambio evalúe si y es igual ¿qué estoy asignando? El resultado de esta expresión. Que esta expresión sí me devuelve un verdadero o un falso. Entonces yo retomo eso dentro de T. Estoy evaluando números. Porque yo puedo poner aquí una condición con cualquier expresión que finalmente me devuelva un verdadero o un falso. En este caso evalúo números y debo tener ojo con lo que asigno. ¿Qué voy a asignar en la variable T que es en donde voy a asignar el operador ternario? Debe ser del mismo tipo. Tanto en el verdadero como en el falso me debe devolver el mismo tipo, en este caso un booleano. Entonces pongo una expresión que me devuelva un valor booleano, en este caso una comparación con el equals, y eso es lo que se va a asignar aquí. Veamos aquí, yo podría comparar si la longitud creo que va así, usuario.len es mayor que la longitud de clave.len. Preguntando si la longitud de la clave del usuario es mayor que la longitud de la clave, entonces pregunte si la X es igual al usuario. Si no, pregunte si la Y es igual a la clave. Y eso es lo que me va a asignar en T.
la longitud del usuario. Ahí voy a ingresar el usuario. Digamos una longitud chiquita. Una longitud de 3, la longitud de la clave. Voy a ingresar una clave más grande. Clave más grande. ¿Qué debería devolverme? ¿La longitud de usuario es mayor que la longitud de la clave? No. Entonces, ¿qué parte del operador ternario se va a asignar? La parte de falsa. Entonces voy a evaluar si Y es igual a la clave. ¿Cierto? ¿Es Y igual a la clave? La clave Y es desde y lo que ingresé como clave es desde. Entonces me devuelve un verdadero. Son solo expresiones en las que yo puedo colocar aquí una evaluación numérica, comparar cadenas, comparar cualquier cosa que me devuelva un verdadero o un falso. ¿Sí? Podría negar todo esto. La negación va adelante. Se va a evaluar todo esto y luego se va a negar. Si el resultado de todo esto es verdadero, se va a asignar esta parte de aquí o se va a ejecutar esta parte de aquí. Si no, se ejecutará la parte de acá. ¿Alguna duda que tengan acerca del operador ternario, chicos? Profe, o sea, una de las limitaciones de este if modificador sería que solo trabaja con el tipo de dato que se declaró, o sea, más no trabaja con el entorno. O sea, porque en un if normal se puede trabajar hasta con for, o sea, y el while. Se puede hacer muchas cosas. Es un operador de asignación el operador ternario. Más que verle como un if, es un operador de asignación. ¿Sí? Por eso es que siempre asignamos a una variable. Entonces es una asignación con condición. Entonces más bien no es un if con otra operación, es al revés. Es una asignación con condición, con una pregunta. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, yo asigno la parte verdadera o la falsa, pero la función que tiene es asignar un valor. Por tanto, no podrías colocar aquí un for, ¿sí? Porque no vas a devolver un valor, sino que tienes que colocar una expresión que devuelva un valor porque tu objetivo principal es asignar un valor a esta variable y debe ser del tipo de la variable en la que estás asignando el operador ternario, como en este caso. Si eres string, lo que tengo que asignar es un string. Si es un número, lo que tengo que asignar es un número. Entonces, este de aquí me tiene que devolver un número. Este operador ternario sí me devuelve un número. En el true o en el false me devuelve un número. El operador ternario es una asignación con condición. ¿Sí? Ok, gracias, Inc. Yo aquí podría decir, si la longitud del usuario es mayor que la longitud de la clave, entonces asigne, pero ya no booleano, sino string. La longitud de la clave es mayor que la longitud del usuario, entonces asigne el usuario. Si no, asigne la clave. Entonces, no le quitamos la negación de delante. Y esa es una asignación con condición. Quiero el que sea más grande, le coloco en la T. Si el usuario es más grande, voy a asignar el usuario. Si esto no se cumple, significa que la clave es más grande, voy a asignar la clave. Entonces es una asignación que yo puedo asignar haciendo una pregunta para asignar una cosa o otra cosa.
¿Alguna otra duda sobre el operador ternario, chicos? ¿No? Existen otra clase de operadores. Estos operadores trabajan a nivel de bits, ¿sí? Tienen operandos de tipo entero y un resultado de tipo entero. Realizan operaciones con dígitos, ceros y unos, de la representación binaria de los operandos. Exceptuando el operador negación, los demás operadores son binarios. En la siguiente tabla tenemos un resumen de los operadores de esta categoría. Tenemos la suma lógica, el XOR, la suma lógica exclusiva, el producto lógico binario, que es el AND, y tenemos los operadores de desplazamiento, ¿cierto? Los dos signos de menor juntitos van a desplazar un número de bits. Es decir, aquí yo diré que en el número 7 yo quiero desplazar 2 bits. Y voy a obtener el resultado, pero obtenemos el resultado en binario. Este desplaza a la izquierda los bits, este desplaza a la derecha. Y este desplaza a la derecha los bits del primer operando tantas veces como indica el segundo operando sin signo. Veamos mejor un ejemplo para que entendamos cómo funcionan, porque son operadores de bits. Entonces, debemos transformar. En este operador, el AND, opera bit a bit, ¿no es cierto? Si ambos bits de entrada son 1, establece el resultado en 1. De lo contrario, en 0. El resultado binario final se muestra en número decimal. El OR igual va a funcionar como el OR normal, ¿no es cierto? Pero el resultado binario se muestra en número decimal, al igual que el XOR. Y el NOT también es un complemento y opera bit a bit. Veamos. Digamos que yo ingreso este número 5 y el número B7 en binario. ¿Cómo hacemos si queremos convertir un número en binario? Por ejemplo, si queremos convertir el número 12 en binario, lo que hacemos es al 12 le dividimos para 2, ¿cierto? Es a 6, 6 por 2, 12. ¿Cuánto nos queda? 0. Luego al 6 le dividimos para 2, da 3. ¿Cuánto nos queda? 0. 3 dividido para 2 a 1, 2 por 1, 2. De 3, ¿cuánto nos queda? 1. 1 dividido para 2 es 0, 2 por 0, 0. De 1, 1. Y este número que nos sale aquí, colocamos desde el último que dividimos, esto solo para cuando llegamos a 0, 1, 1, 0, 0. Esa es la forma de obtener el 12 en binario, ¿cierto? Tenemos 1, 1, 0, 0, es la representación del 12 en binario. Aclarado de cómo, o hecho un acuerdito de cómo conseguimos que un número decimal, convertirlo a binario, podemos ver los ejemplos. Este operador, el AND, ¿no es cierto? Si yo hago A AND B, con estos dos números va a ser una operación bit a bit, ¿no es cierto? Tenemos aquí el número 5 en binario, 1, 0, 1. El número 7 en binario, 1, 1, 1. Esta es su conversión a binario. Cuando yo aplico la operación AND en estos dos números, lo que se hace es bit a bit. 1 y 1, el AND, 1. El AND en este caso me da 0. En este caso 1 y 1 me da 1. 0 y 0 me da 0. Este es el resultado. 0, 1, 0, 1 en binario. ¿Qué representa este número? El 5. Por tanto, el A AND B como un operador binario me devuelve 5. 5 AND 7 es 5. Ese es el resultado que vamos a obtener. Profe, disculpe, ¿qué significaba el 0x0005? Esta es la forma de decirle que este número A le vamos a transformar a binario.
Y este número B lo vamos a transformar a binario. Como sea, si quiero transformar el 5 a binario, tengo que ponerle 0x000 antes. Eso es para que el operador AND sepa que va a hacer una operación no lógica, sino una operación bit a bit. Entonces, este AND se podría confundir con el AND lógico que teníamos y no con el operador AND de bit a bit. Entonces, la forma de indicarle allá cuál de las dos operaciones debe realizar entre el A y el B es cuando los números que tenemos aquí están colocados en un formato que le estamos colocando cuántos ceros vamos a tener. Es decir, si tú asignas a la el número 5, no tiene ceros en la parte de adelante. Como este va a operar bit a bit, estamos indicando cuántos ceros voy a tener antes de encontrar el número 5 para que le transforme a binario. Entonces, es una expresión que nos ayuda a indicarle a Java que el operador que va a ejecutar aquí es un operador bit a bit. Le colocamos un 0x, la cantidad de ceros y el número con el que queremos evaluar. Luego, Java lo que va a hacer es transformar lo que se mostraba acá. Este 5 lo va a transformar a bit colocando este número y el 7 también lo va a transformar a bits colocando este número. Y ahí va a ejecutar el operador AND bit a bit para devolvernos un resultado, y luego ese resultado transforma de lo que estaba en bits. No nos va a devolver este, sino que nos va a devolver directamente en decimal la respuesta, que sería el número 5. La siguiente operación que tenemos es el OR bit a bit, ¿cierto? Igual tenemos el 5 y el 7, y en el caso del OR, 1 y 1 nos da 1, 0 y 1 nos da 1, 1 y 1 nos da 1, 0 y 0 nos da 0. ¿Qué número es este? Este es el número 7, entonces A o B nos devuelve 7. En el XOR, solo si son diferentes nos devuelve 1, caso contrario nos devuelve 0. 1 y 1 es 0, 0 y 1 sí es 1, 1 y 1 es 0, 0 y 0 es 0. ¿Qué número representa este? Representa el número 2. Transformado este a decimal es el número 2. Entonces A XOR B es 2. ¿Y cómo sabemos cuántos ceros poner antes del número? Siempre ponemos 3. Depende con cuántos ceros tú quieras trabajar los números hacia la izquierda. Ya vamos a ver, de hecho, un ejemplo. En estos en los que mueves la cantidad de dígitos, ahí importa más cuántos ceros le colocas. Depende de cuántos bits quieres trabajar la respuesta. Por ejemplo, el complemento del 5, pues es negar, ¿no es cierto? En lugar de 1 le colocamos 0, en lugar de 0, 1, en lugar de 1, 0, en lugar de 0, 1. ¿Qué número es este? El complemento de 5 es el 6. ¿El signo no importa? Sí importa. Y así tenemos las siguientes operaciones para el complemento del B. Y nos muestra el complemento del A. Aquí le hemos hecho A, el operador AND igual para asignar, ¿cierto? También podemos juntarlos. Le asignamos el B. Y estamos imprimiendo cuánto vale A. Vamos a dejar un ratito lo de los operadores de bits pendientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe en Java una funcionalidad que está dentro de las clases wrapper que nos permiten operar de mejor manera con estos operadores de bits. Es decir, nosotros ahorita el resultado que nos entrega
nos queda un poco complicado podernos dar cuenta si está operando correctamente o no. Y en las clases Grapper vamos a aprender una función que nos va a ayudar a transformar a binario, de binario a decimal y de decimal a binario, y luego sí vamos a poder hacer ejercicios con los operadores de bits que nos permiten ver de forma visual cómo funcionan sobre todo los operadores de desplazamiento, que tal cual no vamos ahorita a lograr entender, porque A desplazado 2 nos da 20, ¿sí? Entonces, dejemos los operadores de bits de momento pendiente. Vamos a regresar a hacer los ejercicios de operaciones de bits una vez que veamos las clases Grapper. Aquí tenemos la prioridad de los operadores. Cuando tenemos una expresión larga con varios operadores, ¿qué operadores se van a ejecutar de acuerdo a la prioridad? Primero se van a ejecutar los operadores aritméticos más, menos, el más, el menos, el cambio de bits y el operador de la negación. Estos serán los que tienen mayor prioridad y se ejecutan primero en una expresión. Y luego se van a ejecutar los paréntesis, se van a ejecutar en segundo lugar. Siempre se va a buscar evaluar los paréntesis. Luego se van a evaluar los operadores aritméticos de multiplicación, división y el resto. Esa sería su prioridad. En cuarto lugar, los operadores que concatenan, ya sea para cadenas o sumas y restas. Esa sería la prioridad en cuarto lugar. En quinto lugar estarían los de desplazamientos de bits a la derecha, a la izquierda o a la derecha con inclusión de 0. En sexto lugar estarían todos los aritméticos, el menor, menor igual, mayor, mayor igual, y hay un operador que también aún no le conocemos, que es el instance of, que ese sería el orden de prioridad. En séptimo lugar estarían los operadores de el igual, el desigual, el igual cuando se trata de referencias a objetos, y el desigual también sobre los objetos, preguntando como referencias. En octavo lugar tendríamos los integrales y booleanos de cambio de bits en AND y el producto booleano. Y el XOR también en noveno lugar. Y como suma exclusiva booleana también. Este sería el orden de prioridad en la que se van a evaluar los operadores en una sola expresión si tuviésemos mezclados los operadores ahí. Luego tenemos el OR, el AND doble, el OR doble, el operador ternario está en la posición número 13 para evaluarse, y en el 14 tenemos los de asignación. Cualquiera de ellos es lo último que se va a ejecutar, la asignación, porque al final de evaluar toda la expresión vamos a asignar un valor. Ese sería el orden de prioridad de los operadores. Y como les dije, la parte de los binarios nos vamos a quedar un poquito pendientes para conocer primero las clases Wrapper, que es el último capítulo que tenemos. Una vez que conozcamos las clases Wrapper y algunas de sus funcionalidades chéveres, vamos a regresar hacia los operadores binarios para poder hacer los ejercicios con los operadores bits a bit, que es lo que nos estaría haciendo falta. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Para la siguiente semana, ver clases Grapper y ejercicios con operadores binarios. ¿No le escuché bien? John, no te escucho bien. Te escuchas raro. John. Si quiere escribe por el chat. Ajá, ¿me quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego.
Buen fin de semana, profe. Hasta la otra semana. Hasta luego.